¿Volvieron? ¿Volvieron? Denme una señal. Ivania, gracias. Muchas gracias. Súper, súper, Lucy. Ya. Entonces, vamos a dar inicio a la otra parte de este módulo que tiene que ver con el onboarding inclusivo. Voy a ir avanzando aquí, esperen un segundo. Aquí sí. Y bueno, con Ruth pudieron ver todo lo que hay previo, ¿cierto?, al inicio del ciclo laboral de un trabajador, ¿ya? Luego que nosotros seleccionamos a una persona para un puesto determinado, ¿cierto?, para una vacante que nosotros tenemos en nuestra organización, comienza este ciclo laboral de este nuevo colaborador. Y todo comienza con el proceso de inducción y el que hoy en día tiene el nombre de onboarding, ya que es un término un poquito más complejo que solo el de inducción. A mí me gustaría saber si ustedes en sus organizaciones, primero, ¿saben lo que alguno ya maneja el término onboarding? ¿Alguien por ahí que haya escuchado hablar o que esté aplicando este proceso en su organización? ¿O solo tienen el de inducción? Solo inducción, Lucy. Sí, muchas empresas todavía están en solo el de inducción, ¿ya? Pero el onboarding es un proceso un poquito más complejo que involucra la inducción, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Como les decía, el término onboarding es un término relativamente nuevo, ¿cierto? Y el que llama a la incorporación o la bienvenida a bordo del nuevo colaborador. ¿Ya? Tienen como objetivo acelerar la incorporación del capital humano a la organización, centrado en la orientación de nuevos colaboradores con el fin de poder ayudarlos, ¿cierto?, a adaptarse a la cultura empresarial. Lo que nosotros tenemos que hacer con este proceso completo, que tiene varios pasos dentro, ¿cierto?, es lograr subir al carro, ¿cierto?, a este nuevo colaborador lo más pronto posible, ¿ya? ¿Por qué es importante este proceso de onboarding? Porque disminuye la ansiedad al iniciar vinculado al comienzo, ¿cierto?, de un nuevo trabajo. Todas las personas cuando iniciamos un nuevo trabajo presentamos estos síntomas de ansiedad ante lo desconocido, ¿cierto? Ante algo, si bien me están contratando porque voy a poder ejecutar ese trabajo, ¿cierto? Tengo compañeros nuevos, es una empresa nueva, no conozco los procedimientos, entonces es un escenario completamente diferente a lo que estoy acostumbrado, ¿ya? Los programas de onboarding que demuestran un compromiso con la diversidad previenen el abandono de los puestos de trabajo de las personas trabajadoras con discapacidad incorporadas nuevas a la compañía, ¿ya? Eh, la inducción o el onboarding, ¿cierto? Tiene, como les decía, varios pasos y lo que espera es, uno, la familiarización con el nuevo entorno laboral y conocer las especificidades del puesto de trabajo al que va a tomar este nuevo colaborador. La realización de charlas, ¿ya? Que tiene que ver también con la entrega de documentos informativos y un acompañamiento por parte del área de personas, ¿ya? Para las personas con discapacidad son instancias cruciales, ya que previenen el abandono del puesto de trabajo por sentirse inseguros, ¿ya? Por tanto, para poder tener un proceso de onboarding inclusivo, debemos contar con el compromiso de la organización con respecto a las temáticas de diversidad e inclusión. Por tanto, vamos a tener que tener una organización capacitada, ¿cierto?, concientizada y orientada a las temáticas de diversidad e inclusión. Vamos a tener que además contar con espacios de confianza para hablar sobre discapacidad. ¿Y qué nos dan estos espacios de confianza? Las charlas, capacitaciones, ¿ya? Además,
debemos, ¿cierto?, considerar la accesibilidad física y de la información. En sí, debemos considerar, ¿cierto?, esta accesibilidad en todos los procedimientos dentro de mi organización, ¿ya? Además, también vamos a tener que considerar para que se pueda producir este onboarding inclusivo, la realización de ajustes razonables y adaptaciones, ¿ya? No solo, como mencionábamos, al puesto de trabajo, sino que a todo el proceso de inducción. Y ahora vamos a ir viendo qué ajustes podemos ir haciendo o qué consideraciones específicas debemos considerar para que este onboarding sea inclusivo. Podemos también tener, ¿cierto?, mentorías y colaboración con áreas, entre áreas y con los otros colegas. Y la idea también de este onboarding es que este no sea solo un proceso de inducción a un puesto de trabajo, sino que sea un proceso continuo que involucre también la evaluación y el seguimiento de ese nuevo colaborador. Un buen plan de integración del nuevo empleado no solo va a facilitar el paso de la persona de ser candidato a empleado o empleada, ¿cierto? Sino que va a contribuir a su satisfacción y fidelidad con la organización. Acá tenemos algunas cifras, ¿cierto? Sacadas de estadística que tienen una universidad, ¿cierto? Y dice que el 4% de los nuevos empleados abandona el trabajo después de un mal primer día de trabajo. Por eso es tan importante el onboarding. Y además menciona que el 22% de la rotación se produce dentro de los primeros 45 días. Todos estamos de acuerdo, ¿cierto?, que el concepto de rotación es un concepto negativo para una organización. ¿Por qué? Cuando hay mucha rotación, perdemos mucho tiempo además en el reclutamiento. Tenemos que volver a capacitar a una persona, tenemos que volver a hacer una instancia de reclutamiento, tenemos equipos además inseguros que ven pasar personas una tras otras, no tenemos equipos afianzados, por tanto, la rotación no es algo positivo, ¿ya? Siempre debemos apuntar, ¿cierto?, a retener al talento. Bueno, y para términos solamente de estudio, ¿cierto?, de análisis, vamos a dividir este proceso de onboarding en 5 etapas. La preparación, la recepción, inducción al lugar de trabajo, inducción a la organización y capacitación sobre el puesto de trabajo. Todas estas etapas, la idea es que siempre nosotros tengamos presentes los conceptos de ajustes razonables, lenguaje inclusivo, accesibilidad y diseño universal. Vamos a empezar entonces con la primera etapa, ¿cierto? Que tiene que ver con la preparación del onboarding, ¿ya? Este es la etapa previa a cuando ingresa su primer día de trabajo el colaborador o la colaboradora nueva, ¿ya? La preparación, entonces, primero tiene que ver con la concientización del equipo de trabajo y otras áreas, ¿ya? Y va a consistir en que yo voy a tener preparado todo para que ese nuevo colaborador llegue a tomar su puesto de trabajo. El equipo directo de trabajo de la persona juega un rol fundamental en el proceso de acomodación y de adaptación a la empresa y al puesto de trabajo. En este proceso se deben tener en cuenta que el equipo directo de trabajo debe, 1, estar concientizado sobre la inclusión laboral y el rol productivo de la persona con discapacidad que va a llegar a tomar esa posición, ¿ya? Ser parte activa de la inclusión e identificar a un tutor o agente de inducción como forma de acompañamiento. Y generar espacios de confianza con grupos pequeños donde la persona pueda preguntar y solucionar sus inquietudes, ¿ya? Esto debemos hacerlo, como les mencionaba, antes de que ingrese el nuevo colaborador. Así como preparamos al equipo directo, ¿cierto?
también debemos comunicar y realizar concientización a los cargos estratégicos de la organización. ¿Ya? Aquí hablamos, por ejemplo, de la línea gerencial o departamentos claves, ¿cierto? Encargado de las charlas que va a participar del proceso de inducción a la organización, ¿cierto? Jefaturas de las áreas de operaciones y algún personal del entorno que pueda tener relación o vaya a tener contacto con la persona con discapacidad que va a ingresar a la organización, ¿ya? Aquí nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Una revisión de los ajustes razonables. Vamos a además poder presentar, ¿cierto? A la persona que va a ingresar y además le vamos a informar de los trabajos que va a ejecutar esa persona. Algunas sugerencias para la etapa de preparación, es decir, antes de que ingrese la persona, son, primero, preparar el puesto nuevo del empleado o la de la empleada, ¿cierto? Con sus respectivos ajustes razonables si es que lo requiere. Y una recomendación específica quizás es tener una lista de las funciones que va a ejecutar, para que yo el primer día, cuando ingrese la persona, pueda explicarle, ¿cierto? Punto a punto lo que va a tener que ejecutar. Comunicarse con todos los agentes involucrados para una inserción exitosa. Ya, esto es relevante porque, por ejemplo, solo un ejemplo, hay algunas empresas que tienen, por ejemplo, garitas de ingreso. Y de repente llega una persona con discapacidad y no conoce el protocolo de entrada. No sabe que tiene que llevar, por ejemplo, el carnet de identidad, a qué persona va a dirigirse, y en la garita tampoco están informados, por tanto cuestionan a la persona, eso genera un ambiente de inseguridad y genera demora también. ¿Ya? Así que es importante, por ejemplo, hacer esas informaciones. Habilitar tener los EPP implementos que necesita la persona para trabajar con sus respectivos ajustes. Muchas personas que llegan a tomar su primer puesto de trabajo, por ejemplo, llegan y no tienen su computador habilitado. Por tanto, no va a poder tomar de manera inmediata sus funciones, sino que vamos a tener que esperar un tiempo, ¿cierto?, a que el equipo genere las credenciales correspondientes, habilite el computador. Por tanto, debemos tener presente que tenemos que preparar todo eso antes de que la persona llegue. Habilitar correos corporativos y credenciales necesarias. Verificar la realización de concientización al equipo directo, mentor y distintos equipos que nosotros evaluemos que son necesarios de concientizar. Enviar correo a la persona indicándole, por ejemplo, el itinerario que vamos a tener. Primero nos vamos a dirigir con tal persona, luego vamos a tener una charla de tal área, luego de tal área. La idea es que puedan formar un itinerario, así la persona va reduciendo, ¿cierto?, sus niveles de ansiedad en poder participar, ¿cierto?, de cada una de estas instancias. Tener impreso y listo todo el material entregable al nuevo colaborador. Si le voy a entregar folletos, tengo que hacerle firmar, ¿cierto?, su contrato de trabajo, por tanto voy a tener listo su contrato de trabajo, etc. Ahora, en relación a esta etapa, solo esta etapa de preparación, vamos a tener una pequeña actividad, muy pequeñita, no nos vamos a separar en salas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer en detalle una breve descripción de un joven que fue seleccionado para un puesto y el puesto es de operario de bodega, ¿ya? Luego comentaremos cada uno qué ajustes podemos realizar en esta etapa en específico de preparación, es decir, antes de que llegue el colaborador, para su ingreso en este proceso de onboarding inclusivo. Y esta es la persona. Esta es una foto tomada desde internet, no es la persona de la que estamos hablando, así que es solo para poner una cara ahí. ¿Ya? Les presento a Claudio Peralta, ha sido seleccionado para el puesto de operario de bodega, tiene 24 años y cuenta con experiencia en distintas empresas de distribución desde el año 2017.
Claudio tiene el diagnóstico de TEA, trastorno del espectro autista, y además una leve disminución auditiva en el oído derecho. También utiliza lentes ópticos. El joven es fanático de los videojuegos y tiene manejo avanzado de inglés. Sus principales motivaciones para trabajar son apoyo familiar y en un futuro cercano lograr independizarse. Tenemos dos preguntas. La primera, ¿qué ajustes para la etapa de preparación podríamos considerar? Y la segunda es si creen que falta información para realizar un plan de ajustes completo y si es así, ¿qué datos adicionales necesitaría? Primero empecemos. ¿Qué ajustes en la etapa de preparación podemos realizar para que Claudio tenga un primer buen día de trabajo? ¿Alguien por ahí? Eh, Creo que la Podría- comunicación, creo que la comunicación es muy importante con él. Primero que todo, a lo mejor alguien que pueda tener el tema auditivo con lengua de señas a lo mejor. Ya, Quizás como tiene, yo lo vería con la parte auditiva, no muchas personas cerca de él, sino más que nada con lengua de señas, a lo mejor el recibimiento, a pesar de que él ya tiene experiencia en trabajo, por lo tanto él iría preparado. No sé qué más. Por ya, ahora eso. perfecto. ¿Alguien? yo le prepararía el lugar de trabajo, que sea un lugar cómodo, que Perfecto. sea más bien silencioso por el tema del TEA. También le tendría la credencial de que tiene que es como identificar lo que es una persona que tiene algún tipo de trastorno. La credencial institucional, por supuesto, del lugar de la empresa y también los implementos de seguridad y todo eso. Ya, Eso es lo que perfecto. podría aportar. Perfecto. Un ¿Alguien más? listado, un listado también de sus tareas. Bien, perfecto. ¿Alguien más que se le ocurra algún ajuste, alguna idea creativa, ¿cierto? Para que la persona llegue a tomar su posición de manera exitosa. ¿Alguien? No, no, no. Bueno, primero debemos, por ejemplo, enviarle muy bien las indicaciones que requiere para llegar al puesto de trabajo. Es decir, a quién me debo dirigir, a quién estoy buscando, ¿cierto? ¿Quién me va a esperar o quién quién va a tener el primer acercamiento conmigo? ¿Ya? Para eso yo también debo estar esperando a la persona, debo estar atento, ¿cierto? A su llegada, al horario de llegada, etcétera. Si es que requiere alguna indicación específica, como les decía, cómo presentar el carnet de identidad, firmar algún libro de ingreso, etcétera, tengo que mencionarle a la persona que ese procedimiento debe ejecutarlo y dónde debe ejecutarlo, ¿ya? Para que así la persona no se encuentre con una sorpresa. Luego mencionaron por ahí el tema de lengua de señas. Aquí en esta descripción no tenemos, por ejemplo, la información si la persona utiliza audífono o requiere del apoyo, ¿cierto?, de lengua de señas, del intérprete de lengua de señas. Por tanto, ahí me faltaría información. Pero los días previos yo voy a tener que consultarle o en la entrevista tengo que consultar, ¿requieres el ajuste necesario o utilizas alguna ayuda técnica? Ayuda técnica son las ayudas que va a requerir cualquier persona con discapacidad para su funcionamiento. Aquí, por ejemplo, sería el audífono o los lentes. Los lentes también son una ayuda técnica. Así que es importante eso preguntarlo siempre en la etapa de entrevista, ¿ya?
Así que si yo selecciono a esta persona, debiese saberlo al momento de que se está incorporando. Pero efectivamente, un ajuste razonable puede ser el intérprete de lengua de señas o que la persona utilice el audífono. ¿Ya? Un lugar cómodo, eso es muy importante. Las charlas a una persona con este tipo de diagnóstico deben ser ejecutadas en salas cómodas, ¿cierto? Ojalá fuera de ambientes que no tengan mucho ruido y no tengan mucha luz también. Ya debemos recordar que las personas con este tipo de diagnóstico a veces tienen asociados diagnósticos de hipersensibilidad. ¿Ya? Hipersensibilidad a los ruidos, hipersensibilidad a la luz, hipersensibilidad al tacto. ¿Ya? Al yo saber que una persona con este diagnóstico tiene una hipersensibilidad al tacto, ¿cierto? Yo no voy a saludar a la persona de abrazo, no voy a invadir su metro cuadrado, ¿cierto? Voy a buscar otra forma de poder saludarlo y por eso también es importante poder comunicárselo a las personas que van a recibir, en este caso, a Claudio, ¿ya? Hay algo importante en mencionar. Cuando yo contrato a una persona con discapacidad, nunca voy a identificar a la persona con discapacidad con algún distintivo, ¿ya? Y eso es por el derecho a mantener la información de manera privada, ¿ya? Y porque no es, se puede tomar como discriminatorio el poder poner un distintivo específico a una persona con discapacidad. ¿Ya? Yo no lo recomendaría. En cuanto a la implementación de los EPP, efectivamente, yo tengo que tener todo eso listo para cuando llegue la persona el primer día de trabajo. Si yo voy a entregar zapatos de seguridad, debo tener preparados los zapatos de seguridad, los pantalones, ropa corporativa. En el caso como es un operario de bodega, va a requerir, por ejemplo, lentes de seguridad, casco, etc. Ahí yo me puedo hacer, ¿cierto? Una listita en donde voy chequeando que todos estos implementos se los estoy entregando a la persona. Y la lista de tareas es una muy buena manera, ¿cierto?, de bajar también los niveles de ansiedad de la persona, ¿ya? Porque así la persona sabe perfectamente lo que tiene que hacer. ¿Alguien más que le gustaría mencionar alguna cosa que se le haya ocurrido? ¿No? Avanza. Luego tenemos la etapa de recepción, que es cuando ya la persona, ¿cierto?, está dentro de la organización. Y tiene que ver con la bienvenida de este nuevo colaborador, ¿ya? Dar la bienvenida de forma adecuada a un nuevo empleado es fundamental, ¿cierto? Y básico para que el nuevo integrante se sienta bien acogido por la organización. Hay organizaciones incluso que dan así como un kit de bienvenida. No sé si lo han escuchado. Y se dio mucho en este tiempo de pandemia, en donde, por ejemplo, empresas muy importantes, por ejemplo, Coca-Cola y otras marcas, les llegaba a la casa a los nuevos colaboradores una cajita con un kit de bienvenida. Eso, ¿cierto?, hace que el nuevo colaborador se sienta parte de la organización, se sienta motivado, ¿cierto? Y apoya, ¿cierto?, la creación de los primeros vínculos dentro de la compañía. Eso va a generar un ambiente de confianza y fidelidad por la empresa. Yo quiero lograr, ¿cierto?, que ese colaborador se sienta parte de mi organización y se ponga la camiseta por la empresa. Aquí entonces vamos a tener la bienvenida, vamos a tener la actividad de presentación y la revisión de itinerario, es decir, qué vamos a hacer en este primer día. ¿Ya? Es importante para todas estas etapas poder considerar los ajustes necesarios que la persona mencionó en su entrevista. Recepción. Seleccionar un encargado de bienvenida que oriente el proceso.
¿ya? Siempre tiene que haber una persona que sea el que recibe y el que lo va acompañando en este proceso de pasar por las distintas charlas, ¿ya? Es fundamental que conozcas el nombre de la persona. A veces llegamos, ¿cierto?, a nuevos puestos de trabajo y las personas ni siquiera saben quién es la persona que llegó. Es muy importante leernos el currículum y saber qué persona estamos contratando. Sugerimos realizar una actividad lúdica, ¿cierto?, que rompa el hielo y favorezca la disposición del nuevo empleado. A veces hay actividades muy cortitas, ¿cierto?, en que pueden ayudar a conocer un poco más a la persona. Igual es importante que si es el mismo que lo reclutó, quizás ya no necesite, ¿cierto?, pasar por esa actividad de bienvenida porque ya se conoce. Pero si no, sí a lo mejor va a requerir, ¿cierto?, un traspaso de información. Revisar el itinerario propuesto destacando los objetivos de cada charla o inducción. Avisar y trazar un plan de recepción con el personal de control de acceso, que era lo que yo les mencionaba, si es que tenían una garita o alguien más de seguridad lo iba a recepcionar, etc. Puede ser positivo si entregas algún elemento corporativo, un cuaderno, un lápiz, ¿cierto? Que hará que la persona se sienta importante, como un presente, ¿ya? Y recordar considerar los ajustes razonables que requerirá la persona. ¿Alguna duda con respecto a la etapa de recepción? ¿No? No. Perfecto. Ya, vamos a seguir avanzando. Inducción al lugar de trabajo. Aquí le llamamos inducción al lugar de trabajo a la charla de prevención de riesgos. No todas las empresas la tienen en específico, pero hay otras que sí. Por tanto, le incluimos dentro como una etapa específica, ¿ya? Hay algunas empresas en que el prevencionista de riesgo ni siquiera sabe que la persona tiene una discapacidad. Siempre cuando hay una charla de prevención de riesgo, hay una entrega de información y luego hay una evaluación que la persona debe pasar para poder tomar sus responsabilidades o sus tareas. Si la persona no pasa esta charla, ¿cierto? No va a poder tomar sus tareas. Hay empresas en las que la persona ha estado en 5 charlas de prevención de riesgo y todavía no pasa la evaluación. Y eso tiene que ver con que la persona requiere ajustes razonables. Y ahora vamos a ver cuáles ajustes podríamos aplicar en caso de que su empresa tenga alguna charla de inducción de seguridad. El proceso de inducción a la prevención de riesgos laborales debe entregar la información sobre los protocolos y el plan de acción establecido por la empresa con el fin de prever los riesgos, ¿ya? La prevención de riesgos laborales inclusiva debe considerar que la empresa debe, 1, contar con un sistema de gestión preventivo para asegurar un mayor impacto en sus resultados, evaluar los riesgos laborales y construir mapas de riesgo, ¿cierto? Para asegurar una mayor difusión de la información. El mapa de riesgos son mapas, ¿cierto?, que construye el Departamento de Prevención de Riesgo, que además comparte con todos los colaboradores y con toda la organización para que todos, ¿cierto?, entonces sigan ese mapa de gestión de riesgo. Implementar un plan de acción preventivo para controlar riesgos identificados y desarrollar un plan de emergencia y evacuación para garantizar la seguridad de todas las personas que componen a la organización. El proceso de inducción, considerando los elementos claves, debe, 1, flexibilizar la forma en que se entrega la información a las personas, y 2, contar con material de apoyo y respaldo diseñado para todas las personas. Es importante que revisemos estos procedimientos, tanto la forma en la que yo entrego la información como los materiales con que yo voy a respaldarme para que esa información sea comprendida.
¿ya? Solo de ese modo, la empresa va a asegurar que todas las personas, uno, identifican los riesgos laborales y conocen los planes de acción para su prevención. Además, que saben cuáles son los pasos a seguir para la atención de prestaciones de salud laborales. Sí, Lucy, no hay problema. Y además conocen los planes de emergencia y evacuación y saben qué pasos seguir ante ellas. Ya, estas son cosas súper importantes, ya, sobre todo, por ejemplo, para las empresas que a lo mejor no son tan industriales, ¿cierto? Eh, tienen más área administrativa, pero en todas las empresas tenemos planes de emergencia y evacuación, ¿ya? Entonces es muy importante y en todos los trabajos hay riesgos, riesgos ocupacionales, ¿ya? Entonces es importante que podamos hacer esta revisión con los nuevos colaboradores. Primero, ahora vamos a hacer otra actividad cortita. Vamos a ver dos videos. Analicemos la estructura y la forma en la cual se está presentando la información. Aquí, si bien nosotros no somos prevencionistas de riesgo, ¿cierto? Vamos a analizar estos videos y vamos a analizar solamente cómo se está entregando la información y qué oportunidad de mejora vemos en ambos videos. Vamos con los videos. Ahí tenemos el primer video. Vamos a ver el segundo. ¿Qué puede
¿Qué les pasa con ambos videos? ¿Alguien me puede comentar qué les pareció el primer video, por ejemplo? ¿Qué les pareció el segundo video? ¿Ven alguna diferencia? Sin ser prevencionistas de riesgo, ¿cierto? Yo veo diferencia entre ambos videos. ¿A ustedes? ¿Alguno que me pueda colaborar? El segundo, Ivette, efectivamente es más interactivo, ¿cierto? Pensemos en una persona, por ejemplo, con discapacidad cognitiva que se enfrenta al primer video, en donde vemos una persona, ¿cierto?, en un escritorio sin ningún apoyo y que está hablando de normativa legal. De artículos, ¿cierto?, del Código de Seguridad y Medio Ambiente, etcétera. Eh, y luego la persona debe hacer una prueba, ¿cierto?, que demuestre que ella aprendió en esta inducción de seguridad. Lo más probable es que la persona, ¿cierto?, no adquiera todos los conocimientos y son conocimientos relevantes para su buen desempeño y seguro desempeño, que es lo más importante. Tenemos aquí el segundo permite entender mejor la temática, es más ameno. Efectivamente, ¿cierto? Es más ameno, es más explicativo, ¿cierto? Además, va a permitir también, ¿cierto? Apoyar procesos en donde la persona va a poder quedarse con esos aprendizajes. Se va a acordar de las imágenes, es mucho más significativo. ¿Ya? Y esa es la importancia de poder revisar, ¿cierto?, mis procedimientos. ¿Qué puede haber faltado en ambos videos para que sea accesible, ¿cierto? Por ejemplo, subtítulos, la intérprete en lengua de señas, ¿cierto? Porque si le presentamos este mismo video a una persona, a lo mejor que no oyente, ¿cierto? Va a tener dificultades para poder entenderlo. El segundo también, porque no todo está subtitulado. Eh, Así que es importante revisar nuestros procesos. Recomendaciones a tener en cuenta para la preparación de la inducción al lugar de trabajo: informarse sobre las características de la persona a quien darás la inducción, es decir, los ajustes razonables además que requieran las personas. No todas las personas con discapacidad requieren ajustes razonables, ¿ya? En el caso de necesitarlo es importante que la persona relatora, ¿cierto?, sepa cuáles son. Utilizar la lectura fácil para el diseño de la presentación, eliminar el lenguaje complejo e incorporar imágenes, ¿ya? Hablamos en módulos anteriores del lenguaje inclusivo, ¿cierto? Y el cómo yo voy a revisar que ese lenguaje pueda entenderse por todos. Tomar en cuenta todas las vías de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico, videos, actividades prácticas, dibujos, colores, sobre todo en las inducciones de seguridad. Realizar breves actividades de evaluación de proceso una vez terminada cada temática. No esperemos a terminar toda la charla si es que quiero evaluar después. Entregar material que la persona pueda llevarse y ojalá mantener en su bolsillo con conceptos centrales, ¿ya? Normas básicas, ¿cierto?, que tenga la organización, por ejemplo, caminar por pasos habilitados, cuáles son las señales que tiene que tener más cuidado, ¿cierto?, y que se van a ver repetitivamente en la organización. Y así, cosas importantes, ¿cierto?, que yo necesito que la persona se lleve y que las recuerde. ¿Ya? Ojalá puedas incorporar, realizar una inducción, además de manera práctica, en terreno. Es decir, el prevencionista junto a la persona poder realizar este recorrido para ir mostrándole cuáles son los peligros más recurrentes de la organización. Mucha información en poco tiempo va a dificultar el aprendizaje significativo de lo que deseas que aprenda la persona. Sugerimos en algunos casos puedas dividir esta inducción.
Y 8, asegúrate de que la evaluación final tenga preguntas claras, precisas, que no induzcan al error. También podemos utilizar, ¿cierto?, la evaluación oral. Denme un segundo. No nos vamos a tomar el break de 15 minutos porque estamos nos queda poquito tiempo para poder seguir analizando los contenidos, ¿ya? Así que vamos a pasar a la siguiente. Inducción a la organización. Acá en esta fase vamos a tener la charla de beneficios, la charla de remuneración, la charla de gerencia legal, inducción a la cultura organizacional y un ejemplo que podemos utilizar, no todas las empresas lo tienen, les vamos a mostrar una idea de tour operacional, ¿ya? Son varias charlas que tiene esta parte. El proceso de inducción del área de gestión de personas debe entregar información sobre la organización y sobre las condiciones laborales que va a tener el nuevo trabajador, ¿ya? Para esto se debe garantizar la entrega de información y el material de respaldo, ¿cierto?, en formatos diseñados para todas las personas, ¿ya?, y ajustados a las necesidades del trabajador en caso de ser necesario, ¿ya? Primero, asegurarse que la persona conoce la organización, su equipo y la jerarquía. Además, vamos a garantizar que la persona comprende y puede hacer uso de todos los beneficios, ¿ya? Y lo otro es asegurarse que la persona comprende y acepta ciertas condiciones laborales. Aquí entonces tenemos la charla de cultura organizacional, la charla de beneficios, la charla de remuneración y la charla de gerencia legal. Esto es un símil solamente. Hay empresas que tienen estas charlas todas juntas. Esto es solamente para que la podamos entender en su extensión cada uno de estos, ¿ya? Siempre vamos a tener como indicación transversal que va a ser flexibilizar la forma en que entregamos la información y contar con el material de apoyo y respaldo diseñado para todas las personas, ¿ya? Es importante, por ejemplo, en cuanto a flexibilizar, dar ejemplos concretos y explicar la aplicación práctica para las personas. Y considerar también en relación al material de apoyo las diferentes vías de aprendizaje, visual, auditiva y kinestésica. Cuando yo hago una charla, cuando yo doy una presentación, digo, esto se va a entender por cualquier persona que escuche mi charla o vea mi charla. Eso es lo que yo me tengo que preguntar. Charla de cultura organizacional, primero procurar que el material audiovisual que presentes tenga subtítulos, ¿cierto? Incorporar además el traductor de lengua de señas, ¿cierto? Y evitar conceptos complejos, incorpora iconos, imágenes, ¿ya? Al explicar la misión y la visión de la organización, y estos incluyen conceptos complejos, ¿cierto? Es importante poder explicar esos conceptos. ¿Qué significan? Para que así la persona entienda, ¿cierto? O comprenda la información que le estamos entregando. Considerar poder entregar material manipulable, ¿cierto? Tarjetas, folletos, con los conceptos centrales que quieres que se lleve el nuevo colaborador o colaboradora. En cuanto a la charla de beneficios, revisar, por ejemplo, y esto también para las otras charlas, ¿cierto? Los colores que vamos a utilizar. A veces utilizamos, ¿cierto?, en las presentaciones y colores como muy monótonos, en donde no llama a la atención de la audiencia. ¿Ya? Esto es súper importante. Repasar el objetivo de esta charla con la audiencia. ¿Qué esperamos que entiendan cuando hacemos una charla de beneficios o cuando hacemos cualquier charla? Así la persona concentra su atención en ese objetivo, ¿ya?
Importante incluir iconos de cada beneficio si está asociado, por ejemplo, a una empresa. Ya si tengo algún convenio con alguna farmacia, ¿cierto? Con algún gimnasio, con alguna clínica, etcétera. Lo importante es poder, como lectura fácil, ¿cierto? Incorporar el icono de esa empresa. Explicar que en ocasiones puede acceder a, perdón, explicar cómo puede acceder a cada uno de esos beneficios, cuál es el procedimiento para poder utilizar ese beneficio. ¿Ya? Y la idea es que lo expliquen con ejemplos concretos. Si no, la persona no se va a acordar, no va a entender o no lo va a utilizar porque no comprendió. ¿Ya? Recuerda considerar el lenguaje de señas, relato de voz y lenguaje sencillo. En la charla de remuneraciones, repasar siempre el objetivo que tiene esa charla, ¿ya? ¿Qué quieren lograr cuando hablamos de remuneraciones? Siempre es bueno poder llevar estas charlas a ejemplos prácticos, ¿ya? Y por ejemplo, en ese caso podemos llevar una liquidación y mostrarle a la persona la liquidación e ir viéndola junto a él cuáles son cada uno de los conceptos que va a ver en la liquidación, ¿ya? Recuerda que todo material que entregues debe considerar la accesibilidad y los ajustes razonables, ¿ya? Trata de explicar cada término con palabras sencillas. Esta charla puede ser una charla compleja. Yo creo que muchos tenemos dudas, ¿cierto?, de algunos conceptos que salen en nuestras liquidaciones. Por tanto, es importante que podamos explicarlos y verlos de manera práctica. La charla de gerencia legal. Una vez más, repasar el objetivo que tiene esta charla. Si hablas de artículos laborales, trata de explicar siempre con palabras sencillas, ¿ya? Siempre utilizar ejemplos concretos, como lo hemos visto en las otras charlas. Recuerda preguntarle a la persona si requiere alguna ayuda o si tiene dudas o si entendió todo de manera correcta, ¿ya? Considerar material entregable con apoyo de imágenes. Y tenemos, por último, la capacitación al puesto de trabajo. Acá tenemos funciones establecidas en el análisis de puesto de trabajo, entrega de instrucciones y ajustes razonables. El proceso de inducción al puesto de trabajo refiere al proceso de acomodación y adaptación a las funciones específicas del cargo, es decir, a lo que va a hacer la persona, ¿ya? Y estas funciones, ¿cierto?, fueron identificadas en el análisis de puesto de trabajo. En esta etapa debemos tener en cuenta identificar los ajustes y adaptaciones requeridos por la persona. Recuerden que cuando hacemos el análisis de puesto de trabajo, no tenemos a las personas que seleccionamos. Por tanto, una vez que selecciones a la persona, vas a tener que ajustar tu análisis de puesto de trabajo e incorporar, ¿cierto?, los ajustes que va a requerir la persona específica que tú contrataste, ¿ya? Una entrega gradual y progresiva de las funciones del cargo, considerando su dificultad. No podemos decirle a la persona si su puesto requiere hacer 16 actividades, no le vamos a decir las 16 actividades de manera inmediata, ¿cierto? Le vamos a mencionar a grandes rasgos y vamos a ir enseñando poco a poco, entregando funciones, hasta que ya la persona esté adecuada, ¿cierto? Y aprenda a hacer todas las funciones que requiere para el cargo. Asegúrate que la persona comprende las tareas y las instrucciones entregadas para el desarrollo de sus funciones. Eso es importante. Y acá hay algunas indicaciones que tenemos para cuando la persona llega a un nuevo puesto de trabajo. Primero, asumir una actitud natural y sencilla. Preguntar si requiere ayuda antes de hacer algo por él, ¿ya? Y eso es importante que ustedes también se lo expliquen a sus compañeros de trabajo. La idea es que la persona fue contratada, ¿cierto? Porque sabemos que puede ejecutar las actividades para ese puesto. Por tanto,
a lo mejor va a requerir explicación, a lo mejor va a requerir una aclaración, ¿cierto? Pero la idea es que la persona ejecute por sí misma la actividad. No tratar a la persona de manera infantil si es un adulto, ¿ya? En entornos laborales solo tenemos adultos, ¿ya? Por tanto, es importante construir ese rol adulto también, ¿ya? Responder a sus preguntas y asegurarse de que haya comprendido. La forma que yo tengo de asegurarme que una persona comprende una determinada tarea es, se lo explico de manera verbal, le pido a él que me diga lo que entendió, luego le muestro cómo se ejecuta la actividad y luego le pido a él que ejecute la actividad y yo miro. Esa es la única forma de comprobar que la persona entendió realmente cómo se ejecuta la actividad. ¿Ya? En muchas oportunidades, cuando explicamos algo y preguntamos, ¿entendieron? Muchos nos dicen, sí, entendemos, sí, no tenemos dudas, pero hay muchas dudas que surgen, ¿ya? Y la persona a veces no se atreve a mencionar esas dudas por temor, ¿cierto? Por inseguridad, por poca confianza. Debemos entender que es un nuevo colaborador. Así que es importante que yo vea que está ejecutando la tarea. Simplificar las indicaciones en pasos simples y cortos. No demos tanta información, no adornemos tanto nuestro lenguaje. Tratamos de simplificarlo para que la persona pueda comprender. Promover la autonomía de la persona y evitar la discriminación positiva. No existe la discriminación positiva. A veces, ¿cierto? Nosotros o las personas, ¿cierto? Tienden a tener conductas de discriminación por lo que hablamos, los sesgos, los mitos, y porque hay muchas formas de comunicarse, ¿cierto? Muy arraigadas en la sociedad, que no necesariamente las vamos a decir porque estamos discriminando, ¿cierto? Sino que solamente porque están arraigadas en nuestra cultura. Pero al fin y al cabo son discriminación igual, ¿ya? Ser pacientes, ya que la persona con discapacidad puede tomarse más tiempo para responder una pregunta. A veces, sobre todo las personas con discapacidad cognitiva, ¿cierto? Tienden a buscar o requerir más tiempo para buscar información dentro de su almacenamiento, ¿ya? Por tanto, tenemos que tener un poquito más de paciencia. Hay empresas que para poder enseñar, ¿cierto? Las tareas, sobre todo en las empresas de la línea más operativa, y que tienen una línea de producción, tienden a tener estos tours operacional. ¿Qué es un tour operacional? Es un recorrido por toda la línea productiva de la empresa, ¿ya? Se sugiere empezar por un recorrido desde las oficinas administrativas, ¿cierto? Zonas comunes como el comedor, zonas de descanso, los cuartos de baño, salas de reuniones, etcétera, y hasta pasar ya a la línea de producción, hasta el producto final, que es lo que producimos en la empresa. ¿Cuál es la importancia y cuál es lo beneficioso de este tour operacional? Es que buscamos empapar al nuevo trabajador del negocio de la organización, ¿ya? Entendiendo y haciendo énfasis en cuál va a ser el valor de ese trabajador dentro de la cadena productiva de la organización. Tú trabajas aquí y es tan importante tu trabajo porque nosotros hacemos esto. ¿Qué pasa si tú no haces tu trabajo? No vamos a poder obtener este resultado. Algunas recomendaciones vincular en esta instancia, por ejemplo, el área de prevención de riesgo. Verificar la accesibilidad de todos los espacios, ¿ya? Tener en cuenta los ajustes necesarios que va a requerir la persona si es que los requiere. Y entregar material que permita reforzar los objetivos de cada área. En resumen, en el proceso de onboarding debemos
tener flexibilización del horario durante las primeras jornadas, porque vamos a tener todas estas charlas, ¿cierto? Todas que podemos dividirlas en varios días, porque para que no sea solo el primer día, ¿cierto? Incluir pictogramas o esquemas explicativos, ¿cierto? En las presentaciones sobre la institución y otros. Adaptar el ritmo de la enseñanza de las tareas del cargo a los requerimientos del colaborador. Explicar y demostrar cómo se debe llevar a cabo las labores con instrucciones claras, ¿ya? Y ojalá podamos incorporar material complementario. Y complementar con capacitación inicial, mentorías, ¿cierto? Apoyando el proceso por un periodo más extenso. Además, también podemos establecer instancias para conversar sobre la discapacidad con confianza dentro de la organización. Durante los primeros días se pueden identificar nuevas barreras, ¿ya? Una vez que llega una nueva persona, quizás hay otras barreras que no la habíamos pensado y que sí se están generando al momento de ejecutar bien sus actividades, ¿ya? Por tanto, esto de los ajustes razonables también se va modificando, ¿ya? Asegurar que todas las actividades que componen la inducción sean accesibles. Prestar atención al entorno y revisar formatos. Implementar ajustes razonables requeridos para los nuevos colaboradores. De este proceso de onboarding, que es bastante extenso, ¿cierto? Que hay algo que les llamó la atención, algo nuevo, en relación a sus procesos de inducción que tienen en la organización, es distinto. ¿Qué les parece? ¿Alguien por ahí? Karen, Pablo, ay, perdón, Ivania, Jaime, Ivette, ¿alguien? Bueno, para mí fue todo el proceso nuevo en realidad, porque acá solamente se hace una inducción, se pasean las personas por las oficinas presentándola y después se llevan a una sala a mostrarles los distintos procesos como más de recursos humanos y después a mediados de mes se llama la capacitación de primer auxilio, pero es todo nuevo en realidad. Y a veces estos procesos están como desordenados, y claro, no tienen los mismos nombres porque nosotros solo para términos como de estudio les hablamos así, pero siempre es bueno hacer esto como en la primera semana, eh, porque si no, todo se va diluyendo. Ahí por ahí Emilia también parece, Emilia, tenía su mano levantada, Emilia. Sí, es que, bueno, nosotros acá también hacemos una inducción que se hace como una jornada, ¿ya? Y se da a conocer todos esos procesos que tú dices, no tan dinámico como el monito que pusiste, porque es una presentación y uno va informando todo lo de, según el sector, los beneficios, también está la prevencionista, está, ¿cómo se llama?, lo de desarrollo humano, incluido también el servicio de bienestar que se da a conocer los beneficios, todas esas cosas. No siempre se hace de inmediato cuando ¿cómo se llama? Se contratan a las personas, ya porque como que se junta un grupito y se le hace la inducción o se le da a conocer todo lo que es los beneficios, el proceso, todo eso que tú mencionaste al grupo completo, no como individualizado. Ya, ¿Ya? sí, sí. Y sí, a lo mejor no, un poco desordenado en el sentido como tú dices, pero en los tiempos, porque no se hace de inmediato dentro de la primera semana, sino que se Claro. organiza una cierta fecha para juntar a un grupo más o menos considerable para hacer una jornada de inducción y de entrega de información sobre todo ¿cómo se llama?
el proceso o lo que es en este caso la universidad y las unidades, qué es lo que hace y todo. Súper, súper. La importancia de hacerlo, dime. Sí, lo que sí es que, ¿cómo se llama? Que en lo de la parte de la prevencionista de riesgo, por ejemplo, hace la inducción, pero posteriormente ella, por lo menos acá, en el campus Puerto Montt, posteriormente pasa, ¿cómo se llama? A las oficinas, ¿ya? Ujú, Para ver como las condiciones. Por ya. ejemplo, y siempre está en constante, no solamente cuando ingresan, sino que está constantemente supervisando, se puede decir, lo que Ujú. son las oficinas o los puestos de trabajo. Y eso lo hace la prevencionista. Por ejemplo, Buenísimo. no, yo hago trabajo administrativo y viene a revisar, por ejemplo, lo que son las sillas, ¿cómo se llama esto? Uno está mucho rato en el teclado, entonces, Como lo ¿cómo? ergonómico, Claro. Entonces, todas esas claro. cosas viene ella a supervisar posteriormente de lo que hace como la presentación, como que posteriormente sale a terreno, se puede decir, no sé cómo Claro. explicarme. No, sí, perfecto, se entiende perfecto. Bien, súper. De lo que tú mencionas, la razón, por ejemplo, de por qué se postula o por qué les mencionamos que esto debiese ser al inicio y quizá lo puedan plantear, ¿cierto?, en su organización o tratar de dividir, ¿cierto?, como la etapa, por ejemplo, de recepción del nuevo colaborador, hacerla dentro, ¿cierto?, y debemos hacerla porque lo vamos a tener que recibir, pero tiene que ver con que el onboarding es una estrategia de retención del talento. Se toma como una estrategia para retener, ¿cierto?, a estos nuevos colaboradores que van a ingresar a la organización, pensando en que los estudios dicen que el 22% de los nuevos colaboradores van a dejar su puesto de trabajo si es que tienen un mal primer día de trabajo. Entonces, para lograr, ¿cierto?, abordar a ese porcentaje que tiende a irse, ¿cierto?, por sentirse desmotivado, porque me contrataron y no es lo que yo esperaba, no ha creado nuevos vínculos, ¿cierto? No me siento parte de la compañía, etcétera. Es a eso que como que postula el onboarding, ¿ya? Y es como una estrategia de retención del talento. Efectivamente, yo creo que es un proceso que es largo, porque además también involucra el proceso de seguimiento de ese nuevo colaborador. Es decir, salir a terreno, ¿cierto? Así como lo hace tu prevencionista de riesgo, ¿cierto? Y ver si efectivamente la persona se ha adaptado adecuadamente, hablar con su jefatura, oye, se han presentado dificultades, cuéntame, o cómo vamos bien, etcétera. Y ahí es donde salen, ¿cierto?, los ajustes razonables nuevos, si es que se presentan nuevas barreras y etcétera. Y es a lo que apunta también, por ejemplo, la ley 21.275, que es que cuando contratamos a una persona con discapacidad debemos incorporar, ¿cierto?, este proceso de seguimiento y adaptación de la persona a su puesto de trabajo. Entonces, finalmente podemos dividir ese onboarding y va a ser un proceso que dure varios meses, pero también tenemos que a lo mejor poner énfasis en la primera etapa, que tiene que ver con la preparación, y la segunda, la recepción. Eso como recomendación. Gracias a ambas por su comentario, ¿cierto? Y por contarnos cómo es en su organización el tema de la inducción de un nuevo colaborador. Vamos a avanzar. Bueno, recién justamente hablábamos, ¿cierto?, de la retención del talento. Y esta tiene que ver con la capacidad de un empleado para conseguir, ¿cierto?, que los nuevos colaboradores o que los colaboradores que ya tenemos, ¿cierto?, permanezcan en la empresa gracias al diseño, ¿cierto?, de estrategias a largo plazo centradas en las expectativas y el bienestar de los trabajadores,
¿ya? Siguiendo esta línea de planteamiento, la retención del talento busca que los empleados se sientan valorados en la organización y para ello se utilizan diferentes estrategias a fin de lograr que los perfiles con mayor desempeño y compromiso se queden en nuestra organización, ¿cierto? Permanezcan en ella. Y acá, denme un segundito, un segundito. Ahora sí, perdón. Entonces, vamos a entender retención y desarrollo con comprender la implementación de instancias, elementos y herramientas para que las personas con discapacidad adquieran competencias acordes a su puesto de trabajo y de esta forma poder garantizar la permanencia y el desarrollo laboral. ¿Ya? Algunas recomendaciones para lograr, ¿cierto?, esta retención son el seguimiento de procesos de inclusión laboral, ¿cierto? Acciones para mejorar las condiciones laborales de esa persona, ¿cierto? La evaluación de desempeño ajustada, idealmente para una persona con discapacidad, en el sentido si requiere ajustes razonables para poder contestar, ¿cierto? O ser evaluado. Que las personas tengan acceso a capacitaciones, porque eso va a permitir, ¿cierto?, el desarrollo de la persona en la organización y nuevas oportunidades laborales en la institución. Cuando una persona, ¿cierto?, siente que puede moverse, puede crecer en una organización, obviamente se siente más motivada. Para retener el talento, puedes poner en marcha medidas como estrategias formativas, capacitaciones, ¿cierto? Y un acompañamiento a largo plazo de los trabajadores. Sin embargo, tal y como hemos ido avanzando, las nuevas generaciones buscan, ¿cierto?, valores añadidos que den sentido a su experiencia laboral en la empresa. Es así como vamos a tener entonces que diseñar estrategias que nos permitan retener ese talento, ¿ya? Aquí entonces tenemos como primer punto, ¿cierto?, el desarrollar una verdadera cultura empresarial inclusiva, ¿ya? Y ahí tenemos distintas estrategias. Ya tenemos el pre-onboarding y el onboarding, ¿cierto? Que es lo que acabamos de revisar recién. Vamos a tener también el crear, por ejemplo, experiencias. Puedes mejorar la experiencia de tus empleados, ¿cierto?, en la empresa a través de fomentos de carrera, sí, fomentos de carreras internas, ¿cierto?, que supongan retos y desafíos y colocar a tus trabajadores en el centro de la estrategia de recursos humanos. También podemos, ¿cierto?, tener la estrategia de formación de líderes, ¿cierto? Los líderes de la empresa van a ser una fuente de motivación extraordinaria para los equipos. Siempre esta estrategia de la formación de líderes es la que funciona mucho mejor, ¿ya? Es importante poder apoyarnos en los líderes de la organización. Y para esto podemos, por ejemplo, sí, vaya Emilia, podemos tener los coaching ejecutivos. Y con eso podemos formar líderes, ¿ya? Formar líderes inclusivos y diversos, ¿ya? También podemos favorecer la creatividad. La creatividad siempre es una fuente de inspiración. Además, mejora también la competitividad de la empresa. También tenemos otra estrategia que tiene que ver con la medición de la satisfacción. ¿Cuán contentos están nuestros colaboradores? ¿Ya? Tenemos también, por último, la estrategia del plan de promoción interna. Los planes de retención del talento se enfocan en conocer
¿Quiénes son tus empleados que buscan y cuál es su compromiso a largo plazo en tu empresa? El objetivo no es retener a tus empleados a toda costa, ¿ya? Sino únicamente a los que encuentran en esta organización, ¿cierto? Un lugar de proyecto y apuestan por la evolución de ellos mismos en esta organización. Y en relación al término de la relación laboral, podemos decir, y esto ya con esto vamos terminando, ¿cierto? Que poner el fin a un vínculo laboral con un empleado quizás sea una de las tareas más difíciles, ¿cierto?, de gestionar en la vida profesional por el impacto que tiene tanto en la persona afectada como en la compañía. ¿Ya? De ahí la importancia de gestionar la desvinculación laboral de un trabajador de la forma más adecuada posible, ¿cierto? Para causar el menor perjuicio tanto a la persona que sale de la empresa como a las personas que se quedan. El proceso de desvinculación no solo va a afectar a la persona, ¿cierto? Sino que y de hecho a la compañía, pero específicamente a su área, ¿ya? Estos son algunos consejos que debemos tener en cuenta cuando enfrentamos el proceso de desvinculación. Y esto es importante que se puede, ¿cierto?, dar para todas las personas, no solo para personas con discapacidad. Vamos a entender la desvinculación como la práctica, ¿cierto?, asociada a la preparación preliminar, durante y posterior al proceso de desvinculación de una persona con discapacidad. ¿Ya? Como les mencionaba, dice persona con discapacidad, pero esto es para cualquier persona. Definición de los protocolos de desvinculación para personas con discapacidad y para todas las personas, ¿ya? Debemos establecer bien cuáles van a ser los protocolos ante los procesos de desvinculación y eso debemos conversarlos con las áreas específicas. Por ejemplo, el área legal. Ya debemos preparar esa instancia y para eso me voy a apoyar del área legal, ¿cierto? Que me diga cuáles son las palabras que no voy a poder utilizar, ¿cierto? De qué forma le voy a decir a la persona que va a quedar fuera de la organización, etcétera. Debemos resguardarnos y debemos cuidarnos, ¿ya? Hay formas de desvincular a las personas. No podemos utilizar cualquiera, ¿ya? Cuidar detalles y establecer una estructura del mensaje. Siempre es bueno tener un mensaje pauteado donde yo me pueda mover, ¿ya? Y así no perdemos, ¿cierto? El eje, ¿ya? Otra recomendación importante es que cuando una persona sale de una organización, ya sea porque la empresa la desvinculó o porque la persona renunció, podemos utilizar la estrategia de encuestas de salida, ya frente a renuncias o frente a desvinculaciones también le podemos mandar a su correo personal una encuesta de salida. Obviamente, si lo desvinculamos, lo más probable es que esa encuesta salga negativa. Pero sí nos vamos a fijar bien cuando una persona renuncia, ¿ya? Porque ahí vamos a poder evaluar, ¿cierto? ¿Por qué está renunciando? ¿Va a levantar algún tema? ¿Tenemos alguna dificultad en el área específica? Entonces podemos utilizar esa información para ir mejorando, ¿cierto? Nuestro proceso de rotación en la organización. Y lo otro importante es poder hablar con el equipo de donde sale la persona. Siempre los equipos quedan golpeados cuando una persona sale, ¿cierto?, del área. Así que es importante no esconder, ¿cierto? O no querer no hablar de esta salida, sino que poder recoger, ¿cierto?, las inquietudes del resto de los compañeros de esa persona que salió de la organización. Y con eso terminamos este módulo. No sé si les quedan preguntas con respecto a la fase a lo poquito de retención de talento y de desvinculación o de salida de una persona.
¿Alguna duda, comentario? Recuerden siempre que si surgen dudas posteriores a la presentación o si es que ven el video o algo similar, ¿cierto? Las puedan hacer vía correo electrónico. ¿Ya? Así nosotros podemos resolver cada una de esas preguntas. Bueno, entonces damos por finalizado este módulo.